Honra, toda gloria y damos a Él, alabado sea Dios, ese amor que está ahí en las Escrituras como primer mandamiento: amar a Dios por sobre todas las cosas, por toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Y es lo que tratamos de hacer cada día, luchando contra las cosas de este mundo, los deseos de la carne, los deseos del mundo. Aunque estos pasan, tienen una fecha de caducidad. Lo que es de Dios es para siempre. Alabado sea el Señor. ¿Cómo están, mis hermanos? Dios les bendiga. Dios les guarde. Alabado sea el Señor. Siempre adoramos a Dios, alabamos al Señor, y nosotros oramos cada semana para que este ministerio avance, para que este ministerio llegue a través del estudio, la palabra del Señor a los corazones. Somos una iglesia llamada para enseñar la Escritura, para adorar a Dios, para glorificar su santo nombre. No importa que estén 2 o 3, 4 personas, que esté la sala llena o que solamente venga uno solo. A veces estamos mi esposa y yo solos. Igual nos glorificamos, hacemos el culto con fe para Dios, le adoramos, le cantamos y estudiamos la Biblia. Este mundo está lleno de personas que se resisten a Cristo. Las personas en este mundo hoy en día, más que en años anteriores, más que en siglos anteriores, se están resistiendo al mensaje de Dios. Hay cada día más y más resistencia al mensaje del Evangelio. Las estadísticas están allí, porque está escrito que ha de deteriorarse el anhelo por Dios, ha de disminuir el amor por Dios. Este país ha saltado de un 95% de personas que profesaban a Cristo hasta un 65%, y vamos bajando. Y así la estadística en el mundo está sucediendo. Las persecuciones a la iglesia continúan sucediendo en todas partes del mundo. En algunos casos se está haciendo resistencia, mientras en otros lugares la ley y el enemigo se están metiendo, buscando la manera de forzar, poner a un lado la iglesia de Cristo. Este país cometió un gran error hace muchos años, sacando la Biblia de las iglesias. Y es extraño, contradictorio, que en las escuelas está prohibido leer la palabra del Señor, está prohibido pararse, tomen asiento, amén, gloria a Dios. Está prohibido hacer una oración temprano en la mañana cuando comienzan las clases. Pero qué ironía que cuando los jóvenes van a las cárceles, y las cárceles están llenas de Biblia. Para la cárcel sí hay Biblia. Para la cárcel sí hay capellanes y hay ministros que van a orar a los presos. Pero en la escuela no me leas la Biblia en la escuela, no me ores, no me hables de Dios. Pero cuando están presos ese montón de hombres, no hay más nada como que, bueno, dale la Biblia y a ver si se cambian, si se transforman. Qué ironía del ser humano en este país, en otros muchos países donde no es casualidad. Hay algo allí, y lo dijo el Señor Jesucristo, y lo vamos a estudiar el día de hoy, del por qué sucede de esa manera. ¿Por qué los que están en las escuelas y en las universidades, en los empleos, en los trabajos, hay prohibiciones al Evangelio del Señor? Y cómo a los menospreciados, a los viles, a los presos, a los que andan en las calles, a eso sí, llévales la Biblia, llévales el mensaje, porque están destruidos, están acabados. Los que están allá teniendo una vida de prosperidad, de conocimiento, ellos no necesitan la Biblia. ¿Saben que Jesucristo lo había revelado en el momento en que Él estaba llevando el Evangelio a los pueblos? Y eso lo vamos a estudiar hoy. El mensaje de hoy está titulado "No te resistas a Cristo". Alabado sea el Señor. Así que vamos a ir a el Evangelio de Lucas. Vamos a nuestras Biblias, alabado sea el Señor, Nuevo Testamento, Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 16 al verso 21. Vamos a estar leyendo, alabado sea el Señor. Gloria al que vive, poderoso Dios. Vamos al Evangelio de Lucas, Nuevo Pacto, capítulo 4, verso 16. Alabado sea el Señor. Gloria al que vive. No te resistas a Cristo.
Aquí vamos a ver un relato en que Jesucristo revela lo que está sucediendo y ha sucedido a través de la historia. Sucedió en ese tiempo y ha sucedido hasta los días de hoy. ¿Por qué las personas se resisten a Cristo? ¿Por qué el hombre se resiste al evangelio? Alabado sea el Señor. Lo tenemos, pueblo. Amén. Lucas 4, nos ponemos de pie para darle reverencia a la palabra del Señor, solo para leerla. Alabado sea Cristo Jesús. Y vamos a dar lectura entonces honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Decimos amén, alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice así la Escritura. Vino a Nazaret, donde se había criado, ¿quién? Jesucristo. Y en el día de reposo, o sea, un sábado, entró a la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? Eran lugares donde se estudiaba la Biblia, no la Biblia actual, era la escritura de aquel tiempo. Se leían los rollos, se discutía de la palabra, se enseñaban de la palabra y también adoraban a Dios. Era como la especie de los recintos de templo, iglesias que se movían en aquel tiempo. Estoy aclarando los puntos, alabado sea el Señor. Entonces, vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró a la sinagoga. ¿De dónde? De Nazaret, de ese pueblo donde él creció. ¿Quién? Jesucristo. Conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. 2 puntos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Punto. Alabado sea el Señor. Tome asiento. Vamos a parar ahí la lectura. Y vamos a empezar a entender qué está haciendo Jesucristo. Jesucristo fue a Nazaret. Vemos los capítulos anteriores. Vemos que estuvo en la tentación en el desierto. En el capítulo 4 de Lucas habla de que estuvo 40 días, 40 noches en el desierto sin comer y sin beber agua. Tuvo un proceso que, wow, esto es tremendo. Solamente Dios y el Espíritu que acompaña al hombre pueden hacer eso. Luego de ese suceso, él comienza su ministerio. Tenía alrededor de... alabado sea el Señor, 30 años más o menos, porque duró como 3 años su ministerio, llevando el evangelio, Jesucristo. Entonces, comenzó él a andar por todas las ciudades, por todos los lugares, empezar a predicar las buenas nuevas de salvación. Esa es la vida. Entonces él llega a Nazaret, donde es originario él, alabado sea el Señor, donde él creció, donde vivió su infancia, se crió con su familia, sus vecinos, sus medios hermanos, alabado sea el Señor, y va a la sinagoga donde él aprendió, donde él estuvo creciendo e iba a escuchar la escritura, iba a escuchar la palabra, la cual se leía cada sábado, todas las semanas, cuando habían actividades. Y él llegó delante de todos esos hombres estudiosos de las escrituras, hombres fariseos, hombres religiosos, y él comenzó a dar lectura directamente ahí donde él dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Ahí está revelando lo que fue a hacer nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué dice que él vino solamente a buscar, o vino directamente a buscar al pobre, al ciego,
a la viuda, vino a buscar al que está en la calle desamparado, vino a buscar a la mujer quebrantada, al hombre quebrantado, al hombre en problema, al ciego, al cojo, al que estaba mudo, al que estaba sordo, al que estaba enfermo de lepra en la piel, al que estaba cautivo, que era desechado por la sociedad, que lo trataban como un animal, que lo trataban con vileza. Él vino a esas personas. Hay un porqué, y ese porqué lo vamos a estudiar el día de hoy para que usted se lleve eso en el corazón y usted pueda también enseñárselo a otras personas. Es el mismo porqué de por qué en las sociedades, en las escuelas, en los trabajos, usted no puede hablar de Cristo, pero sí puede ir a la cárcel y a la calle a los pobres a hablar de Cristo. Hay un porqué que es el mismo cuando Cristo, que es el mismo profetizado años atrás y es el mismo de hoy en día. Alabado sea el Señor. Para que podamos entender la resistencia de Cristo, alabado sea el Señor, quiero ir aquí al mapa para que podamos entender algo. Cuando comienza la humanidad a crecer, los hombres, las mayorías desconocían de Dios. Solamente una línea conocían de Dios y fueron los que más o menos se mantuvieron en esa relación con Dios. Adán, Set, Matusalén, Lamec, Noé. Ellos conocían de Dios. Los demás eran hombres muy malos. Por eso Dios quería destruir al mundo. Luego que sucede lo que sucede con el diluvio, aparece un hombre que Dios llama. Dios escogió un hombre, no porque él era especial, era el mejor, era el más bueno de todos. Él escogió un hombre llamado Abraham, Dios escogió un hombre llamado Abraham y él dice, de Abraham voy a sacar un pueblo que voy a hacerlo santo. Ese es el porqué. El pueblo de Israel es como el pueblo de Dios, porque a veces nos preguntamos, ¿y por qué Dios no escogió toda la tierra para que todos sean? No, Dios le plació levantar un pueblo, hacerlo santo, mostrarle su ley para que el mundo entero viera cómo él respaldaba a su pueblo. Dios no rechazó al extranjero, Dios no cerró al pueblo. Dios dijo, el extranjero que quiera venir a mi pueblo tiene que adaptarse a lo que es mi pueblo y a mis leyes. Eso comenzó ahí. Entonces Abraham tuvo dos hijos. Tuvo Isaac y tuvo Ismael. Ismael fue el primero, pero la madre de Ismael fue una egipcia llamada Agar, la cual estaba fuera de la voluntad de Dios. Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo, pero Abraham era anciano y su esposa Sara, que está aquí también, Sara, era anciana también y no podían tener hijos. Sara era estéril. Y Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo y a través de ese hijo voy a crear una nación y voy a crear naciones de naciones y vas a tener una descendencia tan grande como las estrellas. También le dijo a Abraham, en ti todas las familias de la tierra serán bendecidas. ¿En qué? En la fe de Abraham. Entonces, desesperados ellos, Abraham y Sara, Sara tenía una sierva llamada Agar. Y le dice, bueno, como no puedo tener hijos, te voy a dar mi sierva, que es mía, es mi propiedad. Tú te vas a acostar con ella, vas a tener un hijo y ese hijo va a ser mío. Por cuanto la sierva es de mi propiedad, cuando ella vaya a dar a luz, la va a dar entre mis piernas. Era una costumbre antigua que la sierva, la propiedad, la esclavitud existía en ese tiempo. Esos hijos nacidos de la sierva, dados de esta manera, pertenecían al matrimonio. Entonces nace Ismael. Pero luego se sorprende con la gloria de Dios y Abraham, siendo de 100 años y Sara de 90, sale embarazada de Isaac, y a esa edad Sara tiene a Isaac, su hijo de la promesa. Con Isaac viene Jacob y con Jacob nace por primera vez el nombre de Israel, porque Dios le cambia a Jacob el nombre de Israel y nacen las 12 hijos que se convertirían en las 12 tribus de Israel, y ya vemos la historia del pueblo de Israel a partir de allí completo. Ahora, ¿qué nace con ellos? Nace lo que el mundo llama la religión judía, los judíos, Nace el pueblo de Dios con esta religión de los judíos.
Pasan los judíos, toda la historia de los judíos, sus caídas, sus lamentaciones y todo este problemón, hasta que aparece Jesucristo. Cuando aparece Jesucristo, nace la religión cristiana, porque los judíos no creyeron en Cristo como el Mesías o el Salvador. Todo esto que está acá, hubieron profetas que declararon la venida de Jesucristo, pero habían corazones endurecidos en ellos. Muchos judíos creyeron en Jesús, pero la gran mayoría de los que tenían altos cargos, los que eran sacerdotes, fariseos principales, no creyeron en Jesucristo. Nace aquí la religión cristiana. La religión cristiana se divide entre la religión tradicional católica y los protestantes por la corrupción de esa iglesia católica. Entonces, bueno, nace la religión de los cristianos. Luego, más o menos, entre el siglo VI y el VII, nace lo que es el Islam. El Islam nace como una religión, una tercera religión relacionada con el pueblo judío. ¿Por qué? Porque los judíos, los cristianos y los musulmanes creen en Abraham, creen en Moisés, creen en Jesús, lo vieron, lo tienen en sus escrituras. Son tres religiones nada más que comprenden y son llamadas religiones abrahámicas. Solo tres nada más. Las demás son religiones paganas. Los babilonios, los egipcios, los griegos con sus dioses paganos, con todo el montón de dioses raros y extraños. Pero las tres religiones más fuertes en todo el mundo son las abrahámicas. Los judíos, los cristianos y los musulmanes, que nacieron en Arabia alrededor del año 610 después de Cristo. Porque un ángel supuestamente se le reveló a Mahoma de que ellos vienen de Ismael, del nacimiento de Ismael. Para los musulmanes, este es el hijo de la promesa. Y de ahí vienen lo que son los árabes y todo este montón de historia que vemos acá. Y ellos se atribuyen de Ismael como el hijo de la promesa, creen en Moisés, en la libertad del pueblo, creen en Jesucristo, que nació de una virgen que fue concebida por el Espíritu Santo. Eso está en el Corán. Entonces son tres religiones poderosas. Pero los musulmanes no creen que él es el Mesías, lo ven como un profeta. Los judíos lo vieron como un hombre que fue profeta, pero no creyeron en sus corazones y lo convirtieron en un hombre que era movido por el demonio y lo desecharon. Solo los cristianos recibieron en él. El pueblo extranjero, los romanos, los griegos y todo el resto de los países en todas partes del mundo creyeron en Jesucristo. Entonces, el resto del mundo, sabiendo esto, rechazan y se resisten. Es la única religión la cual tiene prohibiciones profundas en todas partes del mundo. Sacar la Biblia, predicar de Cristo, predicar del Evangelio, tiene más repercusiones y más persecuciones y más restricciones en todo el mundo que cualquier otra religión. ¿Por qué? Porque es la verdad. Los demás están equivocados, los demás están perdidos, los demás están en caminos incorrectos. Alabado sea el Señor. Y la resistencia en este país es la Biblia. Usted puede ser musulmán, andar con su Corán por ahí. Usted puede ser de otras religiones como no, esos son derivaciones cristianas. Estamos hablando de los budistas, que también son religiones movidas por lo que son filosofías de hombre. Eso no hay problema. Yo soy budista, no hay problema. Tú llegas a una casa, yo soy budista, yo creo en estos monjes budistas que tienen altas concentraciones y el chakra y no sé qué, y mezclan las cosas con los hindúes y todas estas cosas, y nadie te va a decir nada. Eres minoría,
no es importante. Pero si usted llega, yo soy cristiano, yo creo en el evangelio, yo creo en el poder de Dios, y ya empieza a ponerse una situación difícil donde llegas. ¿Por qué? Porque hay resistencia, porque es una batalla espiritual entre el enemigo, Satanás y todo su montón de principados, demonios, gobernadores, y lo que es el poder de Dios. Ese es el choque que hay en este mundo. Esas tres religiones abrahámicas es un boom, es una guerra tremenda, y solamente los que creen en Cristo, como lo dice Dios, alabado sea el Señor, tendrán vida eterna, podrán encontrar la salvación. Alabado sea Cristo Jesús desde el principio. Entonces Jesús, que empezó a decir, bueno, yo vine aquí según la profecía de Isaías, yo, Jesucristo, estoy revelándome en este momento delante de ustedes. Había aparecido Jesucristo en esa sinagoga, en su pueblo donde él creció, y le estaba diciendo a toda esa gente allí, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios, soy el Salvador, y yo vine a buscar a los pobres, yo vine a buscar a los débiles, yo vine a buscar a los cautivos, y ellos se quedaron maravillados. Era un choque tremendo para muchos hombres en ese tiempo. No se lo esperaban, porque hay una confusión con el pueblo judío con respecto al Mesías. Ellos se confundieron en algo muy importante. Cuando Jesucristo aparece en el año 4004, desde Adán hasta Jesucristo pasaron 4004 años. Aparece Jesucristo, vivió 33 años. En ese tiempo, ¿dónde estaba? Este es el tiempo bíblico y este es el tiempo del mundo. Jesucristo, ¿dónde nació? En el Imperio Romano. Aquí está toda la historia del Imperio Romano. Estaba naciente el Imperio Romano. Apenas tenía algo así como el 30% de todo el tiempo del Imperio Romano. Estaba naciendo el Imperio Romano. Tenía poder y control en ese tiempo. Entonces, él vino en medio de un imperio que dominaba al pueblo de Israel. ¿Por qué? Por sus pecados, por no estar fijo con Dios, por no estar siempre al lado de Dios. Siempre eran castigados, porque el padre que ama a su hijo lo castiga, alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué vimos aquí? ¿Qué estamos viendo acá? Un pueblo judío que está esperando un Mesías que los libre de el Imperio Romano, que les dé libertad en este mundo. Pero Jesucristo les dijo, yo vine a traer salvación, yo no vine a traer liberación política, yo no vine a hacer guerra, yo no vine a destruirles el enemigo de ustedes aquí. Yo los vine a libertar del enemigo más poderoso que está arriba, que es el enemigo que los quiere destruir. Ellos no creyeron, no entendieron que Jesucristo vino a anunciar la salvación del mundo y no solamente librarlo de los romanos. Los judíos esperaban un Mesías, un rey con una espada en la mano que viniera a derrumbar el Imperio Romano. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios estaba ahí. El Imperio Romano continuó. El Imperio Romano destruyó el templo de Jerusalén. Acabaron con la ciudad. Destruyeron todos los judíos. Se destruyó el país completo. Y porque no creyeron en el mensaje del Señor. Jesucristo vino por los cautivos espiritualmente, por los que estaban ciegos, los que de verdad anhelaban el amor de Dios. Los demás sentían, los judíos a través de la historia, sentían que por su religiosidad, por el conocimiento de las escrituras, por el conocimiento de la palabra, lo que sabían de Dios, ellos eran suficientemente llenos del conocimiento para ser reconocidos por Dios, y Jesucristo les vino a decir, no es así. Vamos a ver más de la escritura. Por ejemplo, vamos a estudiar, alabado sea el Señor, Lucas capítulo 2. Vamos al capítulo 2, un poquito más atrás, de ahí de Lucas. Y vamos a mirar el verso 34 y el verso 35. Y vamos a ver lo que sucede allí. Alabado sea el Señor. Lucas capítulo 2, 34 y 35. Gloria al que vive, poderoso. Lucas 2, 34, 35. Luego se me regresan al capítulo 4 de Lucas, no se me lo pierdan, me lo mantienen ahí porque vamos a seguir leyendo ahí ese capítulo.
Lucas 2, 34, 35. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Entonces dice la escritura así. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma. Vamos a dejarlo ahí, la primera parte de ese verso 35. Voy a explicar este verso. Aquí está sucediendo esto. Jesús está pequeñito y María y José lo llevaron al templo para presentar al niño en ese tiempo. Alabado sea el Señor. Eso es una costumbre del pueblo judío, y sigue siendo para la iglesia presentar a los niños a la iglesia. Los trae para dar la bendición de Dios a esa criatura. Alabado sea el Señor. Ellos hicieron, según la costumbre del pueblo, llevar a Jesús, estaba pequeñito, y cuando entraron al templo, dice la escritura, usted puede leer ese capítulo para que usted empiece a entender un poco, después de esta predicación, usted empiece a entender la vida de Jesús. Alabado sea el Señor. Dice que descendió el Espíritu Santo sobre muchos que estaban en el templo. Y este señor que está aquí, Simeón, lo que estamos leyendo, era un varón piadoso, un varón temeroso de Dios que estaba en el templo. Lo tomó el Espíritu Santo y empezó a revelar por ese niño, Jesucristo. Y él dice ahí, y le dice ¿a quién? A su madre María, se lo dice a María: este niño que está aquí está puesto, o sea, ha venido para la caída y levantamiento de muchos en Israel. O sea, muchos iban a caer y otros se van a levantar. Alabado sea el Señor. Los incrédulos, los que no creían en Él, los que no creyeron en el Mesías como es, como Hijo de Dios, iban a caer. Su soberbia, su orgullo, su poderío, sus intereses iban a caer. Estaban haciéndole daño al pueblo de Israel. Y otros serán levantados. ¿Quiénes? Los apóstoles, los discípulos, los que creyeron en Él, los que se llenaron del Espíritu Santo y se convirtieron en hombres mártires, llevando el Evangelio a todo lugar en medio de ese imperio romano asesino. Gloria a Dios. Entonces, dice ahí también que por señal será contradicha. O sea, el mensaje que iba a traer este niño como Mesías, lo iban a contradecir, iba a tener resistencia. Y desde ese entonces hasta los días de hoy y hasta el arrebato de la iglesia, la venida del Señor, va a haber resistencia en el mundo contra el mensaje de Jesucristo para salvación. Alabado sea el Señor. Y le dice a María: una espada traspasará tu alma. ¿Y eso qué? Iba a ser el dolor, el lloro de la madre por la muerte de su hijo. Va más profundo un poco, pero ese es otro tema. Alabado sea el Señor. Entonces, María con José llegó ese día a presentar a Jesús, y le vino una revelación por lo que estaban sucediendo allí en el templo, de lo que iba a pasar. Ya unos años atrás, con Isaías, profetas del Antiguo Testamento, de la antigüedad, revelaron lo que leyó Jesucristo en la sinagoga. Era una revelación de él mismo, un montón de años, alrededor de 800 años atrás, por un profeta. Entonces ya se estaba poniendo en marcha lo que tenía que darse con Jesucristo de parte de Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Ahora, para que vayamos entendiendo, ya Jesucristo les dijo a ellos ahí en la sinagoga: yo soy el que está ahí en la escritura, y vine a salvar a los débiles, a los cautivos, a los pobres, a los menospreciados, a los desechados. Entonces, Jesucristo en la segunda parte de Lucas 4 les revela algo que está ahí en la escritura, que Él se los está leyendo y los hace ofender, los ofende de una manera tremenda. Vamos a ver qué le dijo Jesús. Lucas 4, del 22 en adelante. Ahí mismo donde estamos. Lucas capítulo 4, verso 22. Gloria al que vive. Dice la escritura así:
y todos daban buen testimonio de él. Muchos que empezaron a ver que Jesucristo era un maestro, conocedor de las Escrituras, conocedor de Dios, andaba por los lugares porque había comenzado su ministerio, decía, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, eso es una ciudad, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, ¿quién? Jesucristo, de cierto os digo, escuche esto, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y continúa, y en verdad os digo que muchas viudas, preste atención a esto porque esto es clave de lo que significa el rechazo de Jesucristo en este tiempo y lo vamos a explicar. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y se lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Alabado sea el Señor. ¿Qué significa esto? Aquí ocurren varios puntos interesantes. Él les reveló. Ustedes me van a decir a mí un refrán de médico, cúrate a ti mismo. ¿Qué significa esto? Que la caída de Jesucristo, y eso fue revelado ahí en la cruz del Calvario, que viendo que Él se hizo llamar y así lo testificó con todas las maravillas y los milagros que ocurrieron, cuando Él se ve en la cruz del Calvario para morir por el perdón de los pecados, para que la ira de Dios cayera sobre Él, porque alguien tenía que pagar por la malicia de todos los hombres, los hombres fariseos y hombres del pueblo iban a decir, sálvate a ti mismo, tú no eres hijo de Dios. Lo vituperaban de esa manera, le hablaban de esa manera de forma despreciable. Bájate de esa cruz, sálvate, tú eres Dios. La forma en que también Satanás lo tentó en el desierto cuando estaba en un gran ayuno. Lo tentaba que tú eras hijo de Dios, resuelve aquí, haz acá, haz aquello. Pero sabía Jesucristo por las Escrituras que ese sufrimiento en la cruz del Calvario tenía que ser consumado por amor a las almas, por amor a la humanidad, por amor al mundo. Dios lo permitió de esa manera. Ahora, Él les está empezando a revelar a estos judíos en la sinagoga lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Entonces les está enseñando, mire, nadie me acepta en mi propia tierra como hijo de Dios. Y les dice, mira lo que va a pasar. Les pone 2 ejemplos. Hubo un tiempo en que dejó de llover 3 años y medio por un profeta, por voluntad de Dios. Y había muchas viudas. ¿Por qué Él nombra a Jesucristo un tiempo de sequía, de hambre? ¿Por qué nombra a las viudas? Es interesante. Y dice que solamente una viuda, en esos 3 años y medio, solamente una viuda de parte de Dios fue ayudada. ¿Y saben qué? La viuda que dice ahí en la Escritura viene de la tierra de Sarepta de Sidón. Sarepta de Sidón era una ciudad pagana, era una ciudad que adoraba a un dios pagano llamado Baal. No era del pueblo de Israel. Esa viuda era una mujer extranjera, no era judía, no pertenecía al pueblo. Y a Dios le plació para la historia, para revelarlo a través de su Hijo Jesucristo, alabado sea el Señor, lo que iba a suceder en estos tiempos. Entonces, ¿por qué habla de la viuda? Cuando habían crisis de alimentos, cuando había crisis en la tierra, la persona
que más sufría la persona en la escala de necesidades era la viuda. Por cuanto a las reglas que habían, la viuda no tenía esposo, no tenía quien le diera mantenimiento. Era muy difícil para la mujer sola en ese tiempo conseguir alimento. Era tiempo de escasez, eran tiempos de dificultades. Los trabajos que habían realmente eran trabajos agrícolas, trabajos comerciales con animales, trabajos de comercio de telas y materiales y piedras. Eso es lo que se movía en aquellos tiempos. No había la industria comercial que hoy tenemos. Así que las mujeres, las personas al final de ese eslabón de necesidades eran las viudas. Por eso Jesucristo dijo, había una viuda, muchas viudas en ese tiempo. En tiempos de hambre y de escasez, muchas viudas murieron. Ahora preguntamos, ¿por qué Jesucristo está diciendo, por qué les está diciendo a estos hombres que en aquel tiempo había muchas viudas y solamente Dios le plació salvar a una sola viuda? Sustentar a una sola viuda y extranjera, alabado sea el Señor. Por eso leí yo al principio la historia de los 10 leprosos. Jesucristo tuvo otro evento donde se acercaron 10 leprosos. La lepra es una enfermedad horrible que se da en la piel, hiede, se pudre la piel, y eran execrados prácticamente los seres humanos con lepra. Los tenían lejos. Habían leyes estrictas donde ellos no se podían acercar a las personas, porque eran personas, los llamaban personas que tenían una maldición por sus pecados, así lo veían. Jesucristo les dijo, vayan allá al sacerdote, porque había un procedimiento para que el sacerdote les evaluara. Ellos, le hicieron caso, fueron caminando, y mientras iban caminando se sanaron por el poder de Dios. Pero uno solo se regresó humildemente, se postró en tierra, pegando la cabeza en la tierra, y agradeció a Dios. Y ese era extranjero, era samaritano, no era judío, no era israelita. Los samaritanos tenían choque con los israelitas. Los samaritanos tenían problemas con los israelitas. Entonces él dijo, ¿cómo es posible que uno solo se regresó y es extranjero? ¿Qué le pasa al pueblo? Por eso da sentido a esto que le está diciendo a ellos. En aquel tiempo había un montón de viudas, murieron. ¿Por qué? Seguimos con el por qué. ¿Por qué Dios permitió que en tiempo de escasez murieran tantas viudas? Y a Él le plació, para que hoy en las Escrituras tengamos esto de que fue a salvar a una extranjera. ¿A quién? A una desechada, como dijo Jesucristo, a una que estaba vil, menospreciada. Porque los judíos veían a los pueblos extranjeros como pueblos malditos. No tenían a Dios, no iban a ser salvos. Si vamos a la historia un poquito atrás, ese tiempo era en el tiempo de los reyes. Más o menos en este tiempo nace el pueblo de Israel, empiezan a crecer y empiezan los reyes. Se divide el pueblo de Israel en reyes del norte y en reyes del sur. Hubieron alrededor de 19 reinados en ese tiempo, hasta que el imperio babilonio los tomó cautivos. Entonces en ese tiempo ocurrió aquel suceso terrible. Se levanta un varón de Dios llamado Elías, y para castigar al pueblo, porque el pueblo del norte se apartaron de Dios y comenzaron a adorar a un dios pagano llamado Baal. Y Dios los castiga a través de este profeta, quitándole la lluvia 3 años y medio. Imagínate el hambre que había en aquellos tiempos terribles. Había hambre en esos tiempos. Por cuanto el pueblo se apartó de Dios, sí, había muchas viudas y murieron y sufrieron, porque era un pueblo apartado de Dios. Solamente Dios le plació, para sustentar a Elías, buscar una mujer del pueblo extranjero. Y vamos a ver esa historia para que vayamos entendiendo qué sucedió. Alabado sea el Señor. Jesucristo les está diciendo a ellos, de la misma manera hoy en día, por cuanto ustedes no han creído en el Hijo de Dios, por cuanto ustedes no van a creer en la salvación del Señor, ustedes van a sufrir de la misma manera, porque van a ser salvos los que ustedes desprecian, los que ustedes llaman malditos, los que ustedes llaman sucios, inmundos. Esos van a ser salvos, y no ustedes, por cuanto no han tenido el amor de Dios. Alabado sea el Señor. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, Antiguo Pacto. Vamos allí. No tienen que buscarlo, yo se los voy a leer. Entonces, vemos allí.
Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8 al verso 14 voy a leer. Vino luego a él palabra de Jehová. ¿A quién? A Elías, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejamos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y aquí donde viene lo bueno, dice Elías: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Alabado sea el Señor. Mira el milagro hermoso que Dios le hace a esta mujer. Sustenta a Elías y ayuda a esta viuda de una manera especial. Pero hay algo aquí. ¿Lo hizo por qué? ¿Por alguna razón especial? Sí, hay una razón especial. ¿Qué pasó con la viuda? ¿Qué pasó con ella? Fíjense, porque la viuda sabía de Jehová. Mira lo que dice, y es una prueba de que no era pueblo de Dios. Ella dice: vive Jehová tu Dios. Ella sabía que él era un profeta de Jehová, pero el pueblo donde ella vivía no eran pueblo de Dios, eran pueblos paganos. Alabado sea el Señor. Y ella le dice: vive Jehová tu Dios. Y esa mujer no tenía nada. Esa mujer estaba quebrantada. Esa mujer estaba, que dice ahí, que tenía un poquito de harina, un poquito de aceite para preparar una torta, darle de comer a su hijo, a ella, y se echaban a morir, porque no había más nada, era lo que tenían. Y este varón le dice: ok, haz eso, pero me vas a traer a mí primero. Mira cómo pone a prueba a la mujer, es extranjera, me vas a traer a mí primero. Yo voy a comer y después vas a comer tú y tu hijo, porque va a descender el poder de Dios y se va a reproducir la harina en tu tinaja, y el aceite se va a reproducir continuamente hasta que comience a llover de nuevo y vuelvan a tener recursos. Alabado sea el Señor. ¿Qué pasó allí? Mire, Jesucristo les dice esto a ellos porque sabía el corazón que tenían los hombres en aquel tiempo. Si Jesucristo tuviese este evento que ocurrió allí, una mujer o un hombre de aquellos en aquel tiempo fariseos, conocedores, dice: ya va, espérate, ¿y quién eres tú? ¿Cómo sé yo que tú eres un profeta de Dios, un hombre de Dios, para ayudarte todo lo que yo tengo? ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿De verdad, si yo te doy lo único que yo tengo para que tú comas, tú me vas a ayudar? No, ya va. Yo necesito ver un milagro, yo necesito ver quién tú eres. Sal volando, levántame un muerto ahí, o sáname a una persona para ver si tú eres un profeta de verdad. Ese era el corazón de los fariseos en el tiempo de Jesús, y también es el corazón de los incrédulos en este tiempo. Alabado sea el Señor. Pero ¿qué pasó con esa viuda? Ella dijo: vive Jehová tu Dios. Y ella estaba segura que ese era un varón de Dios. Así que simplemente dijo: voy a hacer lo que este varón de Dios hace. Y estamos, de alguna manera, lo hacía, no lo hacía, se iban a echar a morir. De alguna manera tenía: o morías comiéndote el último pan, ibas a morir, o le dabas el pan al profeta y te sometías a la esperanza en la gloria de Dios, porque igual ibas a morir. La mujer no dudó en entregar lo que tenía, aceptar su miseria, aceptar que ya no tenía más nada que dar, y lo poco que tenía,
dárselo a Dios. Y así lo hizo. Y Dios la recompensó de una manera extraordinaria. ¿Significa que le vas a dar lo que tienes a cualquiera? No, esto tiene un significado hoy en día en el tiempo de la gracia. Que tú tienes que aceptar, que no somos dignos de Dios. ¿Qué pasa con las personas que se resisten a Cristo? Que no pueden compararse con el pobre que está en la calle, que no pueden compararse con el que está ciego, con el que está sordo, con el que está cojo. No nos podemos comparar porque estamos cómodos, porque lo tenemos todo y tenemos una soberbia en el corazón de decir, yo estoy bendecido, yo tengo todo y yo me siento lo suficientemente bueno para ser salvo. El que tiene ese corazón no puede ser salvo, porque no ha entregado o no ha desnudado su miseria humana. Debemos entregar y entender que somos indignos de salvación, que somos malos por naturaleza. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Dijo Salomón en los libros de Eclesiastés, dijo Salomón, un rey muy sabio, no voy a buscar el verso, sí está el verso allí, dijo, el mismo lugar es para el pobre que es para el rico. El mismo lugar de muerte es para el bueno y justo y también para el ladrón y el impío. Van para el mismo lugar, van para la misma muerte. Entonces, por cuanto ambos pueden ser pecadores, por cuanto ambos pecan de alguna manera distinta, el que roba, roba lo ajeno, agarra lo ajeno, pero el que no roba, envidia y es pecado. Ambos van al mismo lugar, van al mismo juicio. El que asaltó y asesinó va al mismo juicio como el que odia a su madre, como el que odia a su padre. Aunque no robe ni mate, van al mismo juicio, por cuanto tienen una naturaleza pecaminosa. Entonces, el que está cómodo, el que tiene para vivir, no tiene necesidades como la viuda, ¿verdad? Necesita delante de Dios y le está diciendo a ellos, así como esa viuda extranjera, así como ese Naamán sirio, ya vamos a hablar un poquito de él, así de esa misma manera, tú tienes que humillarte delante de Dios y sabiendo que no eres merecedor de salvación, poniéndote en el mismo caso del miserable, del pobre, del que está despreciado, como esa persona, para que tenga misericordia. Por eso Jesucristo dio una parábola. El reino de los cielos es como un rey que invitó a una boda, que invitó a un banquete a todos los reyes de la tierra. Pero todos los reyes de la tierra dijeron, no, ya va, es que estoy ocupado, tengo que atender mi ganado. El otro le dijo, no, es que estoy comprando unas casas y ahorita estoy en los negocios, no puedo ir a esa reunión tuya. Y otro le dijo, ya va, es que me estoy casando y tengo un evento yo también y es importante para mí. Entonces el rey le dijo a sus sirvientes, le dijo, bueno, como los importantes que yo he puesto en esta tierra no quieren venir a mi gran banquete de vida, entonces vayan a las calles, a los pueblos y tráeme a los pobres, a los humildes, tráeme a los cojos, a los ciegos, tráeme a los despreciados, a los enfermos y mételos al banquete y aquí vamos a hacer el banquete con todos aquellos despreciados. Y aquellos que estaban cómodos, que se sentían bien, que no tenían la necesidad de un banquete con el gran rey, a esos los despreció Dios. Eso es lo que leyó Jesucristo en las escrituras de Isaías por ello. Y es lo que les estaba diciendo, que en tiempos de crisis, Jesucristo, Dios Todopoderoso, a través de sus hombres, vio a los menospreciados. Le está dando un ejemplo. En los tiempos que vengan de dureza y de crisis, aquellos que no creyeron en Él, aquellos que no fueron humildes de corazón, van a ser desechados y van a buscar a los extranjeros, a los despreciados, a los vil, a los desechados, a los inmundos, a los sucios. El otro ejemplo que él da es un general del ejército sirio. Siria atacaba a Israel. En este tiempo de los reyes había un imperio sirio que asediaba a Israel.
Y ahí había un hombre llamado Naamán, general del ejército, muy noble, muy de alto rango, pero tenía lepra, estaba enfermo. Pero ese era un hombre que lo respetaban. No lo desechaban como el pueblo de Israel, que tenían a los leprosos como malditos y sucios. Él aún seguía siendo un general, un hombre de rango, pero estaba sucio, inmundo. Dice la escritura que en una de esas que asediaron a Israel, él tomó a una joven israelita hebrea para su casa. Y ella, como buena muchacha, le dijo a la esposa de ese general: mira, si el general le rogara a el hombre de Dios de Israel, que era en ese caso Eliseo, otro hombre, otro profeta, si le rogase a Eliseo que Dios le curase, le puede curar. Ese varón fue, hizo un protocolo con los reyes, unas cartas para acá y unas cartas para allá, solicitándole que el profeta del pueblo de Israel le ayudara. Se dio a ayudarlo. ¿Y qué fue lo que le dijo el profeta? Dice que el general llegó con montones de carros, con regalos, pomposo, tú sabes, el general de Siria, y llegó allá. ¿Dónde está el profeta? El profeta mandó a un siervo de él. No salió el profeta, salió un siervo, y el siervo, mire, dice el profeta que vayas y te bañes ahí en la quebrada sucia esa, en el río ese que está ahí sucio. Te laves 7 veces y serás sanado. Y bueno, ya empezó el impacto. Tenía que ser ¿qué? Quebrado la soberbia de ese hombre. Tenía que ser quebrada. Y es un ejemplo de Dios. ¿Qué hizo Naamán? Y bueno, y el profeta ni siquiera sale a atenderme, yo, Naamán, y me manda a un río, el Jordán, que era un río sucio, era un río despreciable. Para él era un río despreciable. Dice la escritura que le dijo al siervo: pero bueno, no hay otros ríos espectaculares y otros ríos maravillosos que yo conozco donde puede ocurrir lo mismo. Y el siervo le dice: tiene que ser en ese, el sucio. Tenía que ser quebrantado Naamán. Y él se resistió. Él dijo: yo no me estoy bañando en ese río sucio. Yo soy Naamán, yo soy el general del ejército sirio. Se regresó con sus pompones. Dice la escritura que los siervos de él, del general, se le acercaron: mi señor, no perderás nada si vas al río y te bañas 7 veces. ¿Qué tal si te curas? Y si no lo haces, no tienes cura, no hay cura de la lepra. Cree, dale una oportunidad a Dios. Báñate 7 veces en el río. Y él, a refunfuñones y a regañadientes y bravucón, fue para allá como que, bueno, voy a bañar en el pedazo de charco este sucio. Se metió 7 veces en el río sucio, en el río más feo del tiempo, de la época, y se curó. Tuvo que ser quebrado la soberbia. Se humilló. Por más que lo que sea, ese hombre se humilló y reconoció el poder de Dios. Y Jesucristo les estaba diciendo: ustedes que son soberbios, que se creen que se saben las escrituras, que dicen que son hijos de David, que son hijos de Abraham, que se saben toda la letra, no quieren humillarse delante del Señor, como lo hizo Naamán. En tiempos de crisis, en tiempos donde había muchos leprosos en el pueblo de Israel, Dios no limpió a ninguno y solo limpió a un extranjero que era orgulloso, arrogante, altivo como Naamán. Le quebrantó su orgullo, lo metió en el río más sucio y fue sanado. Así ustedes no quieren ser quebrantados y no se quieren humillar delante de Dios, por cuanto no tendrán la salvación. Y esa es la esencia básica de las personas, cómo se resisten a Cristo. ¿Por qué? Porque nos sentimos autosuficientes, decimos que somos muy buenos, decimos que tenemos una vida excelente. Mire, lo más feo que hay es estar en el camino de Dios y decir: porque yo tengo un templo, porque yo tengo una casa que me dio Dios, porque tengo conocimiento de la Biblia, yo no me tengo que estar humillando, yo no me tengo por qué estar postrando, yo no tengo por qué, a mí me llamó Dios, yo he visto a Dios, yo he visto al Espíritu Santo, yo he visto a los ángeles.
humilde. Yo soy un hombre que tiene a la unción de Dios. Ya yo estoy salvo. Yo tengo un pie ya en el cielo. Esas personas no van a entrar al reino de los cielos. Esas personas, Dios les tiene un mensaje preparado. Está en la Escritura y le dice: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y les cerrarán la puerta del reino de los cielos y se quedarán sorprendidos. Ya va, Señor, yo sané enfermo, yo ayudé a los pobres, yo prediqué el evangelio por todos lados, muchas personas fueron libres. Y Dios le va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso uno, mire, cuando está en esto con Dios, hay que mantenerse humilde siempre. Clamar al Señor por un corazón manso y humilde, para que podamos entender lo que Dios estaba haciendo. El orgullo del pueblo de Israel es tan grande que se van a perder muchos, se han perdido muchos y se perderán constantemente en el tiempo porque no se han querido humillar delante del Señor. Tantos hombres y mujeres que murieron delante de Dios por sus soberbias. He visto, mi esposa y yo hemos visto caídas de ministerio, pastores caídos, pastores que se suicidan, mujeres de Dios que se apartan al mundo, vuelven a la vida sucia que tenían, matrimonios que se separan de Dios y abren un ministerio por aquí, otro ministerio por allá y se destruye todo. ¿Por qué? Por la soberbia que se mete en el corazón. Si queremos alcanzar misericordia de Dios, debemos desnudar el corazón al Señor. No hay más hermoso, mis hermanos, que arrodillarnos y decirle el mal pensamiento que hemos tenido, la mala acción que hemos hecho, decírsela. Mire, usted sabe qué significa Cristo, que tú ahora tienes la oportunidad de llegar a Dios a través de Cristo. El pueblo de Israel, en los tiempos de Moisés en adelante, solamente un solo hombre podía entrar en la presencia de Dios una vez al año para presentar el perdón de los pecados del pueblo. Vino Jesucristo y dice la Escritura que cuando Cristo murió, el velo del templo, esto es un templo gigantesco, y ahí había una forma de entrar a ver a Dios, un solo hombre, el sacerdote, el sumo sacerdote. Cuando muere Jesucristo, la tierra tiembla y el velo que cubría el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios se rajó por la mitad, diciendo: ya no hay más velo, ahora tú vas a entrar a Dios a través de Jesucristo. Mire lo que hizo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se burló de lo que es la relación con Dios a través de Cristo, poniendo a curas dentro de un cuartico confesionario para que tú fueses al cura a revelarle los pecados y no a Cristo, no al Señor. Entonces la gente va, se arrodilla a un cura y el cura le dice: reza 10 Padre Nuestro, 4 Ave María, 2 credos y ya será salva. Mentira del diablo. Dice la palabra del Señor que confesados nuestros pecados unos a otros, cuando nos ofendemos, confesar nuestros pecados al Señor, que Él es lo suficientemente fiel para perdonar nuestros pecados. Pero debemos hacerlo de corazón delante de Él. No tienes que irlo a hacer al pastor, no tienes que ir a confesarlo a ningún hombre, a ningún cura, sino ser libres, perdonando, recibiendo perdón y buscando la obra del Señor para liberar nuestro corazón. Alabado sea el Señor. Usted va y le dice: Señor, pensé esto y esto y esto. Dice la Escritura que tú puedes ponerme un corazón limpio. Límpiame esta rabia que tengo, esta amargura que tengo, este odio que tengo, esta molestia que tengo, que sé que no me va a dejar entrar al reino de los cielos. Lava mi corazón, limpia mi corazón y déjame estar a tu lado. Bendice mi vida con paz. Eso se lo decimos al Señor y Él obra de una manera especial. Yo soy testigo de eso, mi esposa es testigo de eso, ustedes también pueden ser testigos de eso cada día que se acerquen a Dios para pedirle un corazón limpio. Toda cosa mala, a medida que vayamos estudiando la Escritura, que usted sabe que no le agrada a Dios y usted lo cometió en su corazón o en su mente, revélense a Cristo, que a través de Cristo, el Padre, en el nombre de Jesús, vamos a ser lavados, como fue lavado Naamán.
Nuestro yo es quebrado y somos bajados a agua, somos bajados al Espíritu, somos movidos en la limpieza del Señor, en su misericordia, en su piedad, para que estemos siempre actos espiritualmente delante de Dios. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Así que la salvación es para los que están dispuestos a confesar su pobreza espiritual. La salvación es para los que están dispuestos a compararse con la viuda y el general sirio. La salvación es para los que están dispuestos a compararse con el cojo, con el ciego, con el cautivo y el samario. Alabado sea el Señor. Dale un aplauso al que vive y reina. Yo he terminado la prédica. Gracias, Padre, bendito Dios de la gloria. Póngase de pie, vamos a orar. Mi alma te adora, te glorifica y te exalta, mi Dios. Bendito sea tu nombre, Dios eterno. Alabado sea Dios.